Yo creo que hay que empezar presentándose. Yo me llamo Alejandro Arturo Ramírez Arballo. Nací hace casi 40 años, el 7 de marzo de 1976, en Guaymas, Sonora, un día domingo, a las 8 de la mañana, en la avenida 15, entre calles 19 y 20. Soy hijo de Alejandro Ramírez Cisneros, originario de Guaymas, y de María Elena Arballo Piñuelas, originaria de Magdalena de Quino. Tengo 3 hermanos, Francisco, Miriam y Fernando. Actualmente vivo en Pensilvania, donde trabajo como profesor, como investigador, aunque a mí me gusta decir que soy básicamente un escritor. Trabajo para la Universidad Estatal de Pensilvania, o Penn State University, como se llama originalmente, y vengo a conversar con todos ustedes un poco sobre la poesía, que es, creo yo, la gran pasión de mi vida. Me gustaría apuntar aquí algo. Yo creo que antes de empezar a escribir, me fui formando en una sensibilidad determinada, una especie de suelo sobre el cual después ya se fueron construyendo pues las formas literarias. Yo creo que mi relación particular con el entorno natural ha sido determinante, ha sido muy importante. Yo llevo el desierto grabado a fuego en mi corazón. A mí me gusta decir que no reconozco otra patria que el desierto. Pues bien, cuando yo era niño, hay 2 escenarios que marcaron mi sensibilidad muy profundamente. Uno de ellos es el cielo nocturno en el desierto, donde uno puede ver a los astros, ¿no?, girando inmóviles en la alta noche estrellada, y sentir, ¿no?, esa congoja, esa dulce congoja existencial de sentirnos aquí solos en medio de la galaxia. Y también el encuentro del mar y el desierto, ese contraste entre el mar como esa catedral líquida, ¿no?, imponente siempre, y el desierto, que es un escenario pues marciano, ¿no?, lunar, desprovisto. Para mí esas vivencias fueron muy potentes y determinaron de alguna manera mi sensibilidad. Ahora, en cuanto a la escritura, pues eso vino después. Vino con el reconocimiento de ciertas formas, con la educación misma, ¿no?, en la escuela, leyendo un poema en la clase de español, de aquí o de allá, y fui interesándome. Y lo primero que me atrajo fue el deseo de imitar lo que los escritores estaban haciendo y darme cuenta que aquello era muy placentero, que el lenguaje era como la plastilina o como la arcilla, que uno, ¿verdad?, juega con ella, sobre todo cuando uno es niño, juega, hace un avión, hace un animalito, lo que sea, y después lo destruye y vuelve a empezar en una especie de juego sin fin. Entonces el lenguaje me proveía a mí de ese divertimento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue una cuestión meramente lúdica. Cuando era niño, tenía 10, 11, 12 años quizás. También, pues siempre era un niño muy desinhibido, ¿no? La opinión de las demás personas me ha importado muy poco desde siempre. Para mí hacer el ridículo no es algo que me quite el sueño. Entonces, siempre me apuntaba yo para declamar y participar en los lunes cívicos y los festivales del Día de las Madres y todas estas cosas. Y memorizaba poemas. Entonces, memorizando poemas, me di cuenta de una cosa.
me di cuenta que el lenguaje poético es distinto al lenguaje cotidiano, el lenguaje de todos los días que nosotros hablamos en la calle. El lenguaje poético implica un cuidado y un deseo de perduración, ¿verdad? Y por qué no decirlo, también implica un acto de amor de parte del poeta que forja los versos. Ya cuando estaba más grande, y digamos cuando ya era un adolescente o casi un joven, pues empecé a comprar libretas y empezar a escribir, pero ya no con el afán de imitar, sino queriendo expresar o testimoniando mis realidades interiores. Por aquí tengo todavía algunas de estas libretas que me acompañan, ¿no? Y fueron momentos de mucho autoconocimiento y de mucho padecimiento también, porque ya no era una cuestión meramente lúdica, ¿no? Sino también de reconocer que la vida, que la existencia es dolorosa, ¿verdad? Y también enfrentarme a esa incapacidad de querer decir cosas que no se pueden, ¿no? A lo inefable, cosas que después uno ya con la madurez va reconociendo como parte del propio oficio. Yo creo que esos fueron pues los inicios de mi carrera como escritor. Mi familia no sé, habría que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero yo creo que no creo que hayan pensado gran cosa. A lo mejor pensaron pues que era una locura ahí, un hobby, una cosa así, ¿no? Nada más. Yo estaba obligado a cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Ir a la escuela, obtener un título y estas cosas, ¿no? En fin. Bueno, esta pregunta implica necesariamente una perspectiva histórica. Eh, yo cuando era niño vivía en Guaymas, esto pues fue hace ya muchos años, hace 30 años, ¿no? Y yo creo que las condiciones no eran las adecuadas, y me refiero a que pues no existían, ¿verdad? Digamos, bibliotecas, programas, no existían tampoco pues recursos, ¿no? Digamos, que acercaran así mayoritariamente a las criaturas con la literatura. Eh, yo creo que eso nunca ha existido. Yo creo que tampoco eso existe ahora. Yo no lo sé de cierto. Yo no conozco. Yo hace muchísimo tiempo que no estoy en Guaymas. Pero yo lo intuyo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué digo que es importante establecer una perspectiva histórica? La diferencia está en que cuando yo era niño no había internet. Y ahora, evidentemente, pues el internet es como la licuadora o el excusado en una casa, ¿no? Algo elemental, algo que tiene que estar ahí. Y muchas personas tienen acceso a internet, y a través del internet las personas pues pueden tener acceso a información que se está generando pues, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en el campo concreto de la literatura y de la creación, a mí me seduce mucho la idea de pensar que un muchachito que esté escribiendo ahora en cualquier parte del mundo puede estar en contacto con otros muchachitos o con otros escritores que estén creando digamos, en las grandes capitales, ¿no? De la cultura occidental, por decirlo de una manera muy políticamente incorrecta. Pueden estar al tanto de las tendencias de la lírica, de la narrativa, de la no ficción. Ahora, por supuesto, para que esto ocurra se requiere tener una pasión y un deseo particular de aprender y de comunicarse con otros creadores. La verdad es que la poesía es un asunto que no interesa a nadie, o a una infinita minoría, pues nada más. Así que es probable que todas las personas que tienen acceso al internet estén usándolo pues para fines meramente recreativos, ¿no? No de investigación. Pero prefiero yo que exista la oportunidad, aunque no se utilice, a que no exista, ¿no? En ese sentido yo creo que los muchachos de hoy tienen más recursos a la mano, independientemente del lugar en el que vivan. Pues yo no he dejado de formarme, no es un trabajo que no termina nunca.
me he formado literariamente, pues digamos, primero en una primera etapa fue pues por intuición y afiliándome o asociándome con personas que tenían intereses literarios, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba, pues tenía 16, 17 años, recuerdo todavía cómo me reunía ahí con el profe Ramón Santoyo y con la Pina Saucedo y con el poeta Bruno Hernández, y leíamos poemas y así me enteraba de autores y tal, y entonces iba a tratar de localizar obra y leer y me entusiasmaba muchísimo, ¿no? Después yo me fui a estudiar, me dejé la carrera que yo estaba estudiando agronomía, yo estaba pues, casi a un año de terminar, y en una decisión radical y que creo que ha sido la decisión más importante y más valiente de mi vida, abandoné esa carrera, me mudé a la escuela de letras y entonces ahí ya empezó una formación de tipo académico, que es pues de otra dimensión, ¿no? Mucho más profesional, con sistema, reconociendo pues la literatura desde diferentes ángulos y perspectivas, desde un punto de vista historiográfico, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista genérico, y además recuerdo esos años en la escuela de letras, perdón, con mucha alegría, porque pues había mucha interlocución y además hice ahí a grandes amigos, ¿no? Amigos que todavía me acompañan hasta el día de hoy y con los quienes he compartido pues la risa, la amistad y también la pasión por la literatura. Después, cuando terminé yo la escuela de letras ahí en la Universidad de Sonora, estuve todavía 2 años trabajando allá en México, y tuve mi primer contacto con la docencia, que encontré también ahí en el aula una pasión enorme, ¿verdad? Enorme, sin duda alguna. Y después me vine a los Estados Unidos persiguiendo pues la idea de estudiar una maestría y un doctorado, cosa que cumplí. Estuve en la Universidad de Arizona, donde obtuve una maestría en el año 2006, no, 2004, perdón. Y en el año 2008 terminé mi doctorado, me titulé y todo, después de un proceso intenso de estudio, de escritura, de escribir una tesis que me costó mucho trabajo y que fue muy, muy formativa desde el punto de vista teórico, filosófico, intelectual, ¿no? Yo creo que ese momento es decisivo en mi vida. Hay ahí un parteaguas, ¿no? Yo era una persona antes de transitar el proceso de reflexión, de meditación y de escritura de esa tesis. Y bueno, después me vine acá porque me encontré un trabajo en esta universidad y desde entonces estoy escribiendo aquí artículos académicos, artículos para revistas de estas populares, también para blogs, para medios de comunicación de cualquier tipo. Me encanta comunicar y me encanta estar escribiendo siempre, y además pues he seguido escribiendo mi poesía y también también he estado escribiendo ensayo y escribí también recientemente un libro de crónica, que por cierto sale publicado este año, así que no me quejo, creo que he sabido combinar mi trabajo académico y mi trabajo creativo, ¿no? El primer poema que yo vi mío, así en negro sobre blanco, bueno, no era negro sobre blanco, era negro sobre gris, porque la hoja era gris. Fue publicado en una hoja de literatura, así se llamaba, el Guachapori, ¿no? Creo que era hoja bramante de literatura, era el subtítulo, ¿no? El Guachapori. Y la publicaban ahí en la Escuela de Letras, en el 6 y medio. La publicaban, entre otras personas, pues dos grandes amigos míos, amigos con los que hablo todos los días, ¿no? Ricardo Solís y Ramón Martínez. También estaba por ahí Héctor Rodríguez de Ávila, y quién más, Josué Gutiérrez, y no recuerdo quién más, pero publicaban esta hoja ahí, no sé si cada mes o cada 15 días. La pegaban en la pared y la pegaban en varias partes de la universidad.
Y entonces resulta que yo tomé una clase de composición con el profesor Antonio Villa, el Toño Villa. Y el primer día de clase dijo, a ver, siéntense ahí, quiero que me escriban algo, creen algo con palabras. Él lo que quería ver, pues era pues, ver qué traía en la bola ahí cada uno. Era un taller de composición, de escritura creativa, pues. Y entonces yo escribí un poema y cuando él lo vio, me dijo, oye, ¿tú te sabías esto de memoria? Y le dije, no, pues me acaba de ocurrir. Y el poema se llamaba Lesa Mina. Y ese fue el primer poema que publiqué. Lo publicaron en el Guachapori. Esa es una pregunta que me hago todos los días. ¿Cómo concebir la poesía? ¿Cómo concebir la poesía? ¿Cómo tratar de asirla? ¿Verdad? Yo creo que la poesía yo la entiendo como un proyecto existencial. En ese sentido soy muy heideggeriano, ¿no? La idea de que el ser se arroja sobre la historia, en este caso se arroja sobre una página y trata de formar un proyecto, en este caso un proyecto verbal. Deja uno una impronta, ¿verdad? En el papel, pero no es una transmisión voluntaria o totalmente voluntaria. Lo que queda ahí es también una pregunta, es una eterna pregunta, una pregunta sin respuesta, quizás. Octavio Paz decía una cosa, tenía una definición de poesía que a mí me interesaba mucho. Dice, es una gota de luz sobre la incoherencia. Hay un proverbio chino también que siempre recuerdo, ¿no? Que dice, la poesía es la distancia más corta entre la palabra y lo indecible. Yo creo que la poesía, te decía, es una cuestión que tiene que ver es una expresión que es una respuesta a la condición humana, a la condición existencial del ser humano. Yo me arrojo sobre la página en cada poema y me descubro y me conozco en el proceso de la escritura siempre. También, evidentemente, la poesía implica un valor testimonial, porque toda poesía es contextual. No son las musas, no hay un poder divino que se manifieste, ¿no? Soy un ser humano y como ser humano soy un ser encarnado, soy un ser histórico. Entonces hay algo de testimonio, hay mucho de testimonio y mucho de escritura de vida en la poesía, sin duda alguna. También creo que la poesía tiene que ver con el lenguaje, evidentemente. La poesía es lenguaje, la poesía son palabras, no hay poesía sin palabras. Puede haber intuiciones, sentimientos, emociones, sí, pero la poesía son palabras. Cuando uno escribe, uno está conociendo su propio lenguaje, uno lo está enriqueciendo, uno lo está aportando a la tradición, ¿verdad? A la que uno pertenece. Uno para escribir, uno tiene que aprender de la tradición. Uno aprende a escribir poemas leyendo otros poemas, leyendo la obra de otros autores. Bueno, yo creo que esta pregunta se conecta con lo que había dicho antes, ¿no? Yo los veo muy bien, los veo muy cosmopolitas, ¿no? Los veo muy habitantes de la semiósfera o semioesfera virtual. Yo siempre me comparo, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, era un mocoso, era un adolescente casi, ¿no? Era una persona muy inmadura y muy ingenua, muy inocente. Y yo me comparo con muchachos de 20 años que están escribiendo ahora y son mucho más eruditos que lo que yo fui y mucho más políglotas, ¿no? En el sentido de que pueden dialogar con muchos lenguajes, incorporan pues de diferentes disciplinas lo que se les ocurre, lo que se les pegue la gana para incorporarlo para enriquecer su propia expresión artística. Para mí esto es un síntoma, un signo muy claro de sofisticación y de cultura
Y en ese sentido, pues yo creo que los veo bastante bien, los veo mucho, mucho, mucho más sofisticados de lo que yo jamás fui a su edad, y me dispongo a aprender de ellos todo el tiempo con humildad, ¿no? Sin creer que por ser más viejo tengo autoridad de ninguna manera. Bueno, pues significó alegría, significó reconocimiento. No fue el primer certamen literario que yo gané. El primer certamen literario que yo gané fue ahí mismo dentro de la Escuela de Letras. No lo gané, digo, gané el segundo lugar, pero fue el primer reconocimiento que tuve. Hubo un concurso interno de poesía ahí en la Escuela de Letras y participé, mandé unos poemillas ahí y quedé en segundo lugar. El primer lugar lo ganó Carla Valenzuela. Desde entonces no la he perdonado, por supuesto, y ella lo sabe. Eh, También el tercer lugar lo ganó Ramón Martínez, mi amigo, vive en el DF ahora. Yo gané el segundo lugar. Ese fue el primer certamen que yo gané, que era muy pequeñito, era entre los estudiantes de la Escuela de Letras. El primer certamen ya a nivel estatal fue ahí fue en el Carnaval de Guaymas, en el año 1997. Y pues fue una emoción muy grande, ¿verdad? Saber que había personas pues con cierta formación y con cierto conocimiento que veían en lo que yo estaba escribiendo algo de valor, ¿no? Lo reconocían y entonces para mí era wow. Yo reconocía que tenía ciertas habilidades para escribir, para manejar la palabra, pero que alguien me diga sí, 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 sí es verdad, pues representó mucho. 1997. Que luego ya la premiación fue un desastre, ¿no? Porque fue un caos ahí, todo el mundo llegó tarde, no me entregaron el dinero, no me entregaron ahí un diploma ahí hecho de papel, una cosa muy fea, ¿no? Y muy poco profesional, muy poco ética. Afortunadamente ya el año 2000 volví, que fue la segunda vez en que gané, y el trato fue muy diferente, fue mucho más cordial, mucho más receptivo. Y lo comento como algo anecdótico, no lo comento como algo como si estuviera agraviado, ni mucho menos, ¿no? Fue simplemente una experiencia. Repito, volví el año 2000 y fue una experiencia muy bonita de encuentro, de cercanía y pues de alegría y de celebración de la palabra. En el intermedio, pues ocurrió que en el año 1999 gané el certamen Clemencia Isaura, que es el certamen de poesía más antiguo de México y que es un gran, gran certamen, porque convoca a muchos poetas, ¿no? De todo el país. Son muchísimas obras las que concursan ahí. Y entonces así pasó todo esto. Yo creo que los certámenes literarios son buenos, ¿verdad? Porque como he dicho, la poesía poco importa. La poesía no tiene ningún interés. No la consume nadie, no la compra nadie, no tiene ningún valor. Si yo soy pintor y pinto aquí un cuadro, pues a lo mejor tengo talento, por lo menos como adorno sirve, ¿no? Entonces algún ricachón ahí me paga bastante dinero por mi obra, ¿no? Una escultura, qué sé yo, algo visible, algo tangible. Pues la poesía es la cenicienta, la pobre cenicienta, ¿no? La que no va al baile, la que tiene que fregar ahí los pisos, eh, porque es intangible, ¿no? No es mensurable. Los certámenes dan la oportunidad de que los poetas se den a conocer, que se sientan reconocidos, que es importante desde un punto de vista psicológico, ¿verdad? Que se sientan apapachados, queridos, que la obra se difunda también, ¿no? Porque muchos certámenes implican la publicación de la obra o se deriva de haber ganado un concurso o una publicación, lo cual es muy bueno, porque finalmente nosotros escribimos para publicar, nosotros queremos comunicar, nadie publica para sí, nadie escribe para sí mismo, ¿no? Ese es un cliché de los adolescentes, ¿no? De la gente
que dice tonterías, pues, ¿no? Uno escribe porque quiere comunicar. Yo estoy hablando en este momento porque quiero comunicar ciertas cosas. Cuando tomo la pluma y me pongo a escribir, tengo en mente ciertamente que alguien va a leer eso que estoy escribiendo. No solamente yo, sino alguien más. Y esa comunión entre escritor y lector es fundamental, es muy importante porque le da sentido a nuestro trabajo. Pues sí, he ganado algunos premios, a pesar de que ya poco participo. Bueno, el año pasado gané un premio, pero de crónicas, ¿verdad? Fue la primera vez que mandé unas crónicas y ganaron, bendito sea Dios. Así que voy a tener un libro más de crónicas que me divierte escribirlas. Pues cuando eres muy joven, como dije, ¿verdad? El escribir te implica reconocimiento, ¿no? Hay un lugar común que dice que los escritores pues escriben porque buscan amor. Y eso es verdad, yo lo creo así. Yo creo que la literatura me ofrece la posibilidad, siendo tan arisco como soy, de decir amor, de dar amor, de recibir amor, de ejercer el oficio de la ternura. Eh, Todos han sido especiales, todos sin duda alguna. Como decía, ¿no? El certamen de Mazatlán pues fue muy importante porque pues yo, osado como soy, imprudente, porque era muy joven, mandé ahí una obra que tenía que escribiendo algún tiempo y ganó, contra toda posibilidad ganó. Todavía recuerdo con mucha pues nostalgia, ¿no? Como no tenía dinero para, para mandar la obra, entonces lo que hice, fotocopié, eran 4 juegos, los fotocopié, pero resulta que no pude engargolarlos porque no tenía dinero. Entonces lo que hice, dije, lo tengo que mandar de algún modo. Entonces fui y me compré 4 clips de estos grandes, creo que le llaman de mariposas, que se usan en las oficinas, y ahí metí cada juego y compré 4 folders de los amarillos, estos simples, ¿no? Entonces metí los juegos en cada folder y compré una liga gorda así gruesa. Entonces, para que no se fueran a mover, lo metí en un paquete y lo mandé por la paquetería más barata, ¿no? Una paquetería que está localizada ahí por el periférico en Hermosillo, ¿no? Entre Navarrete y Transversal. Y me olvidé del asunto, ¿no? Y tiempo después estaba dormido, tarde, estaba dormido y un primo mío con el que vivía entró y con el teléfono en la mano, te están hablando de Mazatlán. Y yo pensé que era una tomadura de pelo, entonces bueno, tomé el teléfono y escucho ahí mucho barullo, ¿no? Y escucho una voz así, muy engolada. Pues en este momento estamos contactando con el poeta ganador, y me di cuenta que había ahí toda una ceremonia, ¿no? Estaba en presencia de las autoridades estatales y no sé cuánto. Y yo en calzoncillos ahí en mi cama, ¿no? Pues respondí ahí con lugares comunes, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy grata, ¿no? Estar ahí, lo hacen en el estadio, entonces ahí hay miles de personas, tienes que pararte de la multitud y una cosa faraónica, ¿no? Gente de muchas partes del mundo y es como un contraste, ¿no? Entre la sutileza de la poesía y toda esta frivolité ahí, ¿no? de las fiestas del carnaval ahí en Mazatlán. Fue una cosa muy bonita, pero recuerdo evidentemente todos y cada uno de los certámenes en los que he participado, ¿no? Como posibilidades de expresión de mi arte y también de expresión de mi amor por las palabras y por los demás, ¿no? Y de recibir también mucho aprecio. Bueno, a mí no me gusta dar consejos, ¿no? Me gusta dialogar y hablar de tú a tú con la gente. Si algún muchacho, alguna persona, pues a lo mejor se acerca, me pregunta y me dice, oye, ¿qué me aconsejas para esto otro? Pues a lo mejor lo hago, ¿no? Bueno, sí lo hago. Y creo que en este caso, pues atendiendo a esta pregunta, yo diría una cosa muy clara, que la tengo súper fija aquí en la cabeza y en el corazón. Le diría,
Encuentra tu vocación. Encuentra tu vocación. La gran mayoría de las personas no tiene definida cuál es su vocación. No saben qué quieren hacer. A veces tienen 30, 40, 50, 60 años, 70 años, se mueren sin saber cuál es la vocación. ¿Para qué servían, pues, o para qué sirven? Encuentra tu vocación y una vez que la encuentres, siéntete la mujer o el hombre más afortunado, porque ya vas de gana, ya tienes el 50% de la carrera metida en la bolsa. Lo que sigue es entonces trabajar y dirigirte, ¿no?, rumbo a esa vocación, y que nada ni nadie te distraiga, que nadie te diga que no. Asúmela y ve por ella. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir jamás. Y digo esto con mucha emoción porque vivimos tiempos muy difíciles, vivimos tiempos de una economía planetaria, de una visión de mundo que se ha implantado, de un sistema que gobierna todas estas cosas del orbe, ¿no? Y que nos han metido en esta filosofía perversa de la compra-venta constante, del mercantilismo, del hipermercantilismo, de todo se vende, ¿no? Esta gorra, todo se vende. Todo tiene que mercantilizarse, todo tiene que pasarse por el tamiz del marketing. Entonces los muchachos quieren estudiar una carrera que según ellos les va a redituar beneficios económicos. Primero, yo no creo que una carrera sea garantía de nada a estas alturas de la historia. Pero lo que sí sé es que la persona que persigue aquello que está aquí ya dentro como vocación es una persona que tiene más garantías de éxito personal, anímico, espiritual, social, de todo tipo, pues. Descubre tu vocación, trabaja en tu vocación y ve por ella, aférrate a ella. Tienes que estar dispuesto a morir por esa vocación, enfrentar a tus padres, a tus amigos, a quien sea. Y si se te acaban los tiros de la pistola, entonces agarras piedras y les tiras. Y si se te acaban piedras, te quitas los zapatos y se los tiras, ¿no?, por defender ese sueño personal, ese llamado personal. ¿Sabes por qué? Porque ese llamado personal no es un accidente. Esa es la voz misma de Dios. Así lo creo yo. Eso diría. Pues yo creo que pues todos los libros tienen su historia particular, su historia propia, ¿no? Yo creo que mi libro favorito es el libro que estoy escribiendo. No este que estoy escribiendo ahora, sino el que siempre estoy escribiendo, que es el que me mantiene vivo, ¿no? Es el que me entusiasma, ya sé que por las noches esté pensando y dándole vueltas. Y cuando me levanto en la mañana, mis amigos, y corro cuando todavía está oscuro el día y me preparo mi café y me siento rodeado de silencio y empiezo a escribir, ese momento es el momento más fascinante y más revelador de mi existencia, ¿no? Me siento como un pianista, ¿no?, practicando ahí en la madrugada, pero en lugar de tener un piano de blancas y negras, lo que tengo pues es un teclado de una computadora. Entonces, escribo y tomo café y pienso, escribo y tomo café y pienso, y escribo y escribo y escribo. Por eso escribo, pues, por vivir esa experiencia, ¿no?, de estar, dale que dale, y enfrentándome a problemas y cómo soluciono esto, y finalmente ya llega un momento en que dices, ya, no puedo hacer más, no puedo darle más de mí a este libro ya llegó al límite de sus posibilidades. Entonces sí, lo despido, ¿no? Y cuando lo despido inmediatamente me aboco al que sigue, al siguiente, al otro. Me olvido. Yo no quiero entrar en esta idea de la hipercorrección, de volver a los libros y tratarlos. Hace poco abrí un libro que no había abierto pues, desde hace años. Un libro mío de poesía.
y lo abro y lo primero que veo, un typo, ¿no? Un error de dedo, una errata. Lo cerré y me reí. ¿Cuántos ojos habrán pasado por encima de esos textos? Y a todos se nos escapó, ¿no? Y luego siempre me entra la tentación, ¿no? De querer decir, bueno, lo pude haber dicho así, lo pude haber dicho de esta manera. Pues sí, pues, pero finalmente uno tiene que elegir cosas en la vida. Uno tiene que elegir con quién se casa, o con quién o si no se casa, o si estudia o no estudia, si pone empresas, y tantísimas cosas que uno tiene que decidir, que uno tiene que elegir, ¿no? Lo mismo pasa en la escritura. Yo tengo que elegir cuándo parar y cómo expresarlo en este momento, porque creo que es la mejor manera de hacerlo. Después, con el paso del tiempo, con la perspectiva, quizá piense diferente. Ni modo. Yo ya estoy involucrado en otros libros, así que ni me preocupa mucho el asunto, ¿no? Te podría decir, para no evadir la pregunta, que quizás el libro nuevo que va a salir este año de Crónicas, que se llama Como si fuera verdad, pues es el que es como mi consentido ahora, ¿no? Pues porque va a ser inaugural, digamos, en un género que yo no había tratado antes. Eh, yo creo que haber ganado en Mazatlán, y yo creo que eso es así porque implica haber sido seleccionado por un jurado, de personas muy competentes de las letras latinoamericanas. Además, de haber sido seleccionado entre cientos y cientos de obras que se mandan a ese certamen, ¿no? Díganme si no es una cosa fabulosa, ¿no? Una cosa difícil de entender. Incluso pues yo tenía 21 años, ¿no? Cuando esto pasó. Yo cumplo 40 años ahora en 2 semanas. Y me acuerdo, y siempre que me acuerdo, me sonrío, ¿no? Además, ese año le dieron siempre se entrega el Clemencia Isaura y el Premio Mazatlán de Literatura, que se lo dan a una obra publicada de algún autor consagrado. Ese año, en el que a mí me dieron el Premio Clemencia Isaura, le dieron el Premio Mazatlán de Literatura a José Emilio Pacheco. Se lo dieron creo yo, se lo dieron por álbum de zoología, me parece, no estoy seguro, estoy recordando. Y en el discurso que Pacheco pues lee ahí cuando recibe su premio, dice, hoy le entregan esta obra a un poeta viejo, que no sé qué, pero le entregan también a un poeta joven, a Alejandro, que viene del norte, dice, ¿no? Eh, Quiere decir que la poesía continúa y que las nuevas generaciones y bla, bla, bla. Y esa mención, esa alusión de un autor tan grande, ¿no? Tan humano también, nada más y nada menos que un premio Cervantes de literatura, fue algo muy estimulante, ¿no? Muy estimulante para un niño como era yo en ese momento, ¿no? Yo le diría lo mismo que acabo de mencionar hace poquito, ¿no? Eh, Concéntrate y sigue tu vocación. Descubriste tu vocación, no la cambies. Vas a tener muchas tentaciones, muchos cantos de sirena. No, no la cambies por nada. Defiéndela, porque al defender tu vocación literaria, te estás defendiendo a ti mismo. A través de tu vocación literaria te estás construyendo a ti mismo. Y claro, bueno, está la parte técnica también, ¿no? Tienes que leer, leer y leer, y leer, 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 y leer, y leer, y leer, y leer, hasta que te mueras. No hay de otra, no hay un atajo, no hay una vía distinta, ¿no? Lee, lee, lee y lee. El trabajo la parte más importante del trabajo del escritor no es tanto la escritura como la lectura, ¿no? Estar enterado, a aprender de los demás, estar en contacto con la lengua, acercarse con humildad al trabajo de los grandes maestros, para tratar de comprender cómo es que ellos construyen sus obras, ¿verdad? Y uno ya, pues después, en el trabajo personal, tratar de reproducir esos modelos, tratar de insertarse en esa tradición,
tienes que leer muchísimo, ¿no? A mí me preocupa mucho, digo, es verdad, tengo que decirlo, la proliferación de escritores que a veces veo en algunos encuentros ahí, o no sé, hay 200 escritores, 300 escritores, y uno dice, Dios mío, ¿de dónde salieron tantos, no? ¿Qué están escribiendo? ¿Dónde están publicando? ¿Qué cosas están leyendo? Es lo que me pregunto cuando veo esta supuesta masificación, ¿no? de la escritura, que no hay tal, que no es cierto, ¿no? Muchos de estos certámenes o de encuentros lo que hacen es promover pues la socialización más que otra cosa, ¿no? Y claro, la socialización es muy divertida, pues, por eso se convocan tantos nombres, ¿no? El trabajo, la talacha, el estar ahí, dale que dale, eso sí que convoca a muchas menos personas, porque es difícil, es arduo, ¿no? Duele la cabeza, duele la espalda, duele el cuerpo, hay un dolor físico del creador, ¿no? De estar en este cuerpo a cuerpo con el lenguaje y con, el, con, con el deseo de expresar ciertas cosas que siempre se eluden, que siempre se muestran un poco más allá de nuestras fuerzas. Pero bueno, así es este oficio y esta persecución es la que le da sentido, yo creo, ¿no? No solamente a nuestro oficio, sino a nuestra vida. Sí, siempre estoy escribiendo, siempre. Yo tengo muchísimos poemas ahí, muchos poemas que a lo mejor no van a ser publicados nunca, ¿no? Pero ahí están como parte de ese taller constante, como parte de ese estar dale que dale, como he dicho, ¿no? Ahorita estoy escribiendo un libro de ensayos sobre poesía. No tiene un título, el título es lo último que se me ocurre. Y tiene que ver con el desierto, sí. Y cómo hay una conexión entre la geografía y lo simbólico, ¿no? En la obra de ciertos autores. Y eso me tiene muy entretenido también, ¿no? Eso está pensado como un libro, ¿no? Pero también escribo otras cosas. Yo escribo artículos académicos sobre pues, obras que estoy leyendo, también hago reseñas, escribo para revistas de estas de populares, pues, no necesariamente académicas. Entonces, siempre estoy escribiendo, pero como libro estoy escribiendo un libro de ensayos en este momento. Y yo calculo terminarlo más o menos como para julio o agosto de este año 2016. Estos son mis piensos, ¿no? Como se dice coloquialmente. La verdad es que veo ahí algunos 4 o 5 autores interesantes, personas con conciencia de su oficio literario, personas que a mi juicio son serias, personas que están construyendo obra, que están reflexionando también sobre la obra, y eso es muy importante, creo yo, ¿no? Veo, por ejemplo, a Ricardo Solís, que es un poeta que ha publicado como, no sé, ha publicado, está cerca de la veintena de libros, yo creo, ¿no? Por ahí más o menos debe andar. Ha sido muy constante publicando, ¿no? También veo a Hugo Medina, que no solamente escribe poesía, sino también ensayo. Eh, Veo también a Iván Figueroa, que ha publicado constantemente y constantemente está ganando cosas, ¿no? Entonces eso es muy bueno, quiere decir que está produciendo. ¿Qué más? Pues no sé, veo a... Básicamente esos son los nombres que me vienen a la cabeza. Veo a Miguel Manríquez, que es amigo mío también, ¿no? Que es un hombre que ha estado publicando cosas académicas y también de creación durante mucho tiempo, que tiene una concepción muy clara de la poesía y un tremendo oficio literario, ¿verdad? Entonces, yo creo, veo a Luis López también, que es poeta, que publica y que participa también en certámenes y que yo los considero personas
muy formadas y muy comprometidas con la literatura. Evidentemente yo no vivo ahí en Sonora, entonces yo no pertenezco a ese entorno y no tengo la cercanía suficiente como para dar así una evaluación precisa, ¿verdad? Pero desde lejos y con base exclusivamente en lo que se publica, esos serían los nombres que me vienen a la cabeza en este momento, ¿no? Claro, se me escapará por ahí alguno, perdón, pero lo bueno es que yo veo que hay obra que se está construyendo y hay obra de calidad. Hombre, pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, lo haría porque me brindaría la posibilidad de volver y de conocer a gente que vive ahí, gente amiga, y pues podría abrazarlos y podría convivir con ellos, ¿no? Y para mí la amistad es un asunto muy importante. Simplemente agradecer de todo corazón, muchísimas gracias por acordarse de mí. Es una sorpresa, ¿no? Que alguien sepa y tan lejos, ¿no? De mi existencia, ¿no? Que haya alguien que sepa que yo escribo poesía y que escribo otras cosas también y que pues que soy un escritor que estoy aquí luchando por vivir y luchando por construir mi felicidad con mi familia, con mi esposa y con mis hijos aquí pues en el medio del bosque, ¿no? Y que lo hago pues con mucha pasión, siguiendo esa vocación literaria de la que hablé hace unos instantes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien, ha sido un placer. Y bueno, ahí están las redes sociales en dado caso de que alguien pues quisiera contactarme, ¿verdad? Para establecer una amistad a distancia. Pueden buscarme en el Facebook como Alejandro Ramírez Arballo y también en el Twitter @AlexRamaMX. He conocido a gente muy amable, muy gentil, gente sonorense como yo, gracias a estos recursos tecnológicos tan maravillosos que tenemos a mano. Ha sido un placer, pues hasta pronto, nos vemos y seguimos conversando, seguro que sí.